Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy venimos con una sección de El Sofá del Indie en el que os vengo a hablar de Iseo y Todo Sound, que es un grupo navarro formado por una vocalista y por un DJ que hacen reggae y dub sobre todo. El grupo se formó en 2014 y han conseguido tener un éxito internacional, diría yo, ya que se mueve por festivales europeos, pero también se les ha visto mucho por aquí y por España. Y se producen su propia música, convirtiéndoles en indie. Pero ¿cómo va a ser esto indie? Si has dicho que esto es reggae y dub, o sea, eso está lejos de ser indie. Pues no, porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, el indie no es un estilo de música, es una forma de producir música. Es decir, es música que los artistas crean con sus propios medios sin pasar por grandes estudios. Así explicado muy a grandes rasgos. De hecho, reto a la gente que dice que el indie es un estilo musical a identificar los elementos que convertirían una canción o un grupo en indie. En otros países, a lo que aquí llamamos indie, allí se le llama pop, que se acerca bastante más a la realidad. Iseo y Todo Sound se presentan con su LP Cat Platoon del año 2015, compuesto por 10 canciones y con un fuerte componente electrónico, pero también utilizando vientos en algunas canciones, como por ejemplo Fresh Air o Lonely Sax, que tiene un saxofón muy melódico y bastante nostálgico. En otras canciones, como por ejemplo Frozen Desert, podemos escuchar una flauta travesera, pero creo que en este disco se introduce de manera electrónica, es decir, que no está grabado por una flautista como tal, sino que se generan con un instrumento MIDI como el que tengo yo aquí atrás. Y esto es interesante porque en el próximo álbum de Iseo y Todo Sound los vientos iban a estar generados por instrumentalistas en sí. Las letras en Cat Platoon hablan sobre la libertad, como por ejemplo ocurre con Freedom, que luego tiene una versión que es simplemente dub, que se llama Free As Now, y en la que la voz poética se pone en la piel de una persona que está encerrada, enjaulada y siente que está perdiendo su libertad. Y también tenemos otras letras que son más críticas con la sociedad que estamos viviendo hoy en día, como por ejemplo es Zombies, cuya voz poética dice que no hace más que ver zombies por todas partes por el comportamiento que tiene la gente hoy en día. Como siempre os digo, es interesante escuchar el álbum en el orden establecido por los artistas. Este álbum termina con Lonely Sax, el que os he comentado antes, y me parece que es una buena canción para el final porque no solo resume bien lo que ha sido el álbum con la voz de Iseo, los vientos, la parte electrónica, los coros que ella misma hace, sino que me parece que anuncia muy bien su próximo álbum, que es más reflexivo y tiene además mucho viento. Es interesante también fijarnos en la portada del disco, que es con tonos muy oscuros, azules, morados. Luego vamos a comentar un poco más de esto. Y la reflexión y los vientos me parece que definen bien el siguiente álbum, Roots in the Air, que salió en 2017. Sin ir más lejos, porque empieza con Lost City, que es una canción en la que se pone en la piel de un refugiado en plena crisis de Siria. Aunque bueno, esta gente todavía sigue en guerra, no ha terminado. Y esta canción es al más puro estilo de Iseo y Todo Sound porque es reggae, dub, electrónico y no incluye vientos, como si hace el resto del álbum, porque esta vez cuentan con The Mouse Hunters, que son una banda formada por un saxo tenor, un saxo barítono, una flauta travesera y una trompeta, muy notables en canciones como Roots in the Air, que da título al álbum, o Digital Shoots, en el que se hace un repaso a toda la banda que se ha formado para este nuevo disco. Iseo, que se refiere a sí misma como The Big Cat, Todo Sound y The Mouse Hunters, que son los cazarratones, es decir, son otros gatos. Y en general el disco viene con muchos más vientos que el anterior, lo que supone una evolución de la banda y da una gran dimensión a los directos, puedo dar fe de ello. En este disco tenemos temas como My Microphone, en el que hablan sobre la música como elemento de expresión, y Vampire, que diría que habla sobre estos acosadores de discotecas a referirse a ellos como vampiros que se te lanzan al cuello. Finalmente el disco termina con The River, que es una preciosa canción con muchísima potencia, en el que de nuevo se unifican todos los elementos del álbum y en el que entiendo que hace un símil sobre la vida que está siempre en movimiento, como ocurre con un río que se lo lleva siempre todo. En la portada de este nuevo álbum los tonos se vuelven mucho más verdes, que me parece que muestra un optimismo mayor que se puede notar en el álbum. También luego comentaremos algo más de esto. En el año 2018 lanzan Dame, una canción muy atrevida y en castellano, la primera del grupo en nuestro idioma, lo cual me parece importante para lo que viene después, que es su EP Same Love. Este se anuncia con el lanzamiento de Broken Speaker, cuyo videoclip me parece muy interesante porque me parece que reúne los estilos de las dos portadas de los
los discos anteriores, lo que me viene a explicar que el próximo EP va a ser una mezcla de los dos estilos que venían recogiendo Iseo y Dodo Sound en solitario, pero también con The Mouse Hunters, que se ve muy reflejado por ejemplo en My Art on the Market, en el que cantan en inglés pero también en español, como ya hicieron con Dame y con la versión de Chan Chan de Buenavista Social Club, que le da una mayor dimensión a los estilos que recoge el grupo y acercándose un poco más a la cultura local. Y esto de la cultura local también se ve reflejado en la última canción del EP Same Love, que es Chori a Chori, una canción en euskera que, teniendo en cuenta las raíces de ellos, ya que son de Navarra, tiene sentido que la canten, que se trata de una versión de una canción de Mikel Laboa, que es uno de los principales representantes de la canción vasca de los años 60. Iseo y Dodo Sound tienen una gran dirección de arte con la imagen que generan no solo en las portadas de los discos, sino en los videoclips. Y esto lo digo refiriéndome al videoclip de Broken Speaker, en el que vemos que los protagonistas se cruzan con gatos por la calle, a los que ven como aliados frente a las ratas, que no solo son las alimañas, sino también la forma en la que ven a este tipo de personajes que acude a los clubes nocturnos, en los que también los retratan como monstruos, con deformaciones y cosas así raras, ¿no? Y esto de los gatos contra las ratas es interesante porque, como os había dicho en el tema Digital Suits, Iseo se refiere a sí misma como The Big Cat, o sea, un gato grande, o bueno, según la serie Tiger King que ha salido últimamente, como los grandes felinos. Y el grupo se llama The Mouse Hunters, es decir, los cazarratones, entonces pues todo tiene como un cierto sentido. Los tonos utilizados en la animación son este morado nocturno, pero también con tonos verdes, lo que me parece la mezcla de las dos portadas. Esta unión de los colores se ve muy clara en el graffiti de Broken Speaker, que nos confirma lo que veníamos diciendo de que los dos estilos van a estar incluidos en sus próximos trabajos. Además, también podemos ver en carteles de campaña a cierto personaje público que, teniendo en cuenta que el videoclip salió en junio de 2019, pues se corresponde con el ascenso de la ultraderecha en España, así que se entiende la crítica. La letra de la canción habla de lo difícil que les resultó llegar hasta ahí y de que un día ellos estuvieron tocando en las calles, pero con esfuerzo han conseguido hacerlo, que me parece que es un grito de ánimo a toda aquella gente que esté empezando en el mundillo. Y comunican que han conseguido ganarse la vida de la manera que ellos quieren, es decir, con la música. También nos cuentan que una vez han llegado allí no van a dejar que su trabajo se maltrate ni se devalúe, y esto es algo que también está latente en el tema My Art on the Market. El álbum también cuenta con Same Love, que es una canción que a mí me parece que es un regreso a los orígenes de Iseo y Dodo Sound, ya que tiene una producción muy electrónica, pero también con un saxo muy melódico añadido, que nos trae de vuelta a Cat Platoon. Este año 2020, la pareja saca el día del 8M una canción de temática feminista que se titula Quemando. Y bueno, yo espero que Iseo y Dodo Sound continúen durante mucho tiempo sacando canciones, porque me parece que cada tema que sacan es un temazo. Y nada, esto es lo que os quería contar un poco de Iseo y Dodo Sound. Dadle like, compartid, suscribíos, todas estas cosas que se dicen en YouTube. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Está quemando, ardiendo y lo están notando. No están pudiendo callarnos y van cantando. Hoy por la calle las mismas que por los años. Por el camino